Seguimos hablando de los precios. Ezrat Hashem. Vamos a iniciar hoy, viernes. Llevamos las palabras del Zera Shimshon Rabbi Shimshon Haim Bar Nachman. Zera Shimshon. Vamos a compartir el link. Esperen un segundo. Bueno, entonces, estas palabras de Torah que vamos a compartir ahora con la ayuda de Boreolam, sea para el Refuah Shelema, Refuah Aguf, de el joven Shmuel Ben Ilana, el Refuah Shelema de Mordejai Ben Ruhama, Shimon Ben Sara, Yosef Haim Ben Sara, Refuah Shelema a la joven Rachel Bat Kerem, a la niña Haya Bat Iska, Refuah Shelema, Refuah Nefesh Aguf. Amén, que así es fácil. Vamos a estudiar cada unos minutos. Este es Shabbat Hasson. Este Shabbat se llamado Shabbat Hasson de Perashá de Barim. Y hay algo muy interesante. Antes de entrar a las palabras del Zera Shimshon. Esta semana nosotros comenzamos el quinto libro de la Torah, de Barim. Conocido como también, ¿cómo se llama este libro? Mishneh Torah. Mishneh Torah, la repetición de la Torah. El libro de Deuteronomio. Es un término griego. Deuteronomio. Deuterio. ¿Te has escuchado una persona que se llama? Del dios ese. Por ahí va. Deuterio. La repetición de la Torah. El libro de Barim es llamado también Mishneh Torah porque nuestro maestro Moshe se dirige a la nueva generación que está por entrar a la tierra prometida y les recuerda los preceptos que deben observar. En este libro encontramos temas que fueron enseñados en los 4 libros anteriores, pero la Torah menciona varios detalles adicionales con respecto a ellos. Entonces, el Ra, ¿sabe quién es el Ra? Rab Aarón de Barcelona, rabino que vivió hace nada más que 800 años atrás. Aarón de Barcelona, el Ra, escribió un libro que se llama el Sefer HaChinuch, el libro de la educación. Hace un año tuve el mérito de conocer la casa donde escribió el Ra, impresionante, ahí en Barcelona. El Ra es uno de los más grandes alajistas de los Rishonim, o sea, rabinos que vivieron en la Edad Media. Entonces escribió el Sefer HaChinuch y enumeró, ¿sabes cuántos mitzvot aparecen en este libro de Barim? Mitzvot nuevas que aparecen en este libro de Barim. ¿Cuántas mitzvot tenemos en la Torah? 613. Pero de esas 613 camas, ¿cuántas aparecen en este libro? 200. Uy, o sea, casi un 30%. Un tercio aproximadamente 25% del total de las mitzvot que hay en la Torah, 613. Según él, 77 son AC, preceptos activos, y 123 son lotase, preceptos no activos. Total de 200 mitzvot en este libro. Según el Sefer HaChinuch, el libro del Rab, en el libro de Bereshit, ¿cuántas mitzvot hay? En todo el libro de Bereshit hay 3 mitzvot. En todo el libro de Bereshit hay 3. Only, solo 3. ¿Y qué es la creación? Que es una, la mitzvah de qué? De multiplicarse. La segunda mitzvah de qué? Que Hashem le da a Abraham, de Brit Milá. Y la última de las 3, la provisión de comer qué? Git Nashe, el nervio ciático. Esas son las 3 que hay en el libro de Bereshit. En el libro de Shemot hay 111. En Vayikra hay 247. ¿Por qué? En sacrificios.
Y en Bamidbar encontramos 52. Muy buenos No, días. Shalom, Brajá. Bienvenido. 52 mitzvot. Y en el libro de Devarim, 200. Estamos estudiando un tocayo suyo. 200 y Paikra. 200. O usted es tocayo de él. No sé. Depende de donde ella recibe en qué parte. No, tocayo es el mismo nombre. El No paisano. El Ran. El Rabí Aaron de Barcelona. ¿Ok? Es, no, cuidado, es como de Barcelona. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, catalán. Catalán gallego. Catalanes que ya le dice eso, guerra. Está elegante esa. Empieza la temporada. Por acá otro. Entonces, sabemos también que esta perashá todos los años se lee cuando este Shabbat. Siempre se lee antes de Tisha B'Av. Siempre de Tisha B'Av es perashá de Barim. Y después de Tisha B'Av es perashá Bat Hanan. Sin excepción. ¿Cuál es la razón, Lama? ¿Por qué leemos siempre de Barim antes de Tisha B'Av? Entonces, uno de los primeros temas de nuestra perashá menciona el pecado de los exploradores. Esta perashá se recuerda los pecados que cometió Israel en el desierto. ¿Cuántas caídas tuvo el pueblo de Israel en el desierto? Como pueblo. El pueblo, cuando. El becerro oro, muy bien. Sí, Los espías, muy bien. Cuando Aribá. pelearon con las mujeres de Midian. Con Pinhas, ¿te acuerdas? ¿Eh? Muy bueno. Todo lo que menciona Moshe al principio son 7 lugares. Que dice, y fuimos a Meribá, y fuimos a Disaab, y fuimos aquí, Kadesh Barnea. Son momentos de depresión espiritual del pueblo de Israel. Que no creyeron en las palabras del Creador. Ellos contagiaron esta falta de fe a sus esposas, hijos y todo el pueblo, y la trágica consecuencia fue el decreto divino de que se deberían deambular 40 años en el desierto. Solo después de que muriera toda aquella generación de descreídos, sus hijos podrían entrar a la tierra prometida. Y en la Perashá Shelach Lecha, la Torá había relatado que cuando los exploradores dieron su reporte, toda la comunidad se alzó y elevó su voz y lloró al pueblo aquella noche. ¿Se acuerdan? Cuando trajeron el reporte que la gente lloraba desconsolada y decían, todos vamos a morir. Y nuestros hijos también serán esclavizados, todos vamos a sufrir. ¿Para qué nos hiciste? ¿Qué decían? No vale el ejemplo. Porque Dios, exactamente, pero decían algo más fuerte y por eso viene todo el sufrimiento que tenemos. Porque Dios nos odia, así decían. Sí, Dijeron ellos. Me foraje en la Torah. Ellos dijeron, la generación desierto, digo, ¿por qué no sacaron esto? Porque esto es que Hashem nos odia, por eso nos sacó de allá. Tengo una pregunta ahí. Bueno, que no tiene que ver con los espías. Dice que esa generación murió, incluyendo las mujeres, solamente los hombres. Así es, centro sabio. Vamos a ver. Sí, porque las mujeres no estaban participan. calladas, las mujeres Tuvieron, no. exactamente, tuvieron parte ahí. Entonces, todos vamos a morir. ¿Por qué Hashem nos trae esta tierra para caer por espada? Es mejor volver a Egipto. Nuestros sabios explicaron que aquella noche era la noche de ¿qué? Del 9 de Av. Y ahí comenzaron todas nuestras angustias. Fue entonces cuando Hashem les dijo, ustedes lloraron un llanto infundado y justificado. Yo haré que esta noche sea un tiempo de llanto para las generaciones venideras. En esta fecha serían destruidos el primer y el segundo templo de Jerusalén. Va a ser Tanit. Entonces también se llama como Shabbat Hazón, por la primera palabra de Haftará ¿por qué fue elegida esta Haftará? Como sabes, en los Shabbatot de Ben Hametzar, en las 3 semanas que empezaron el 7 de Tamuz y finalizan ahora el 9 de Av, después de la lectura de la Torah se leen 3 Haftarot que son llamadas en arameo Telatá en arameo es 3,
en hebreo shalosh, en arameo telatá, de puranuta. Puranuta es de aflicción, de puranut, de pobreza también, puranut quiere decir. Las tres, de calamidad o de desgracia, lo leen. Las tres haftarot de calamidad. La temática de estas haftarot no tiene relación con la perashá semanal, como es la habitual, sino que con esta época del año. En ellas, el profeta combina al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados para evitar que llegue un castigo del cielo. Para el Shabbat anterior a Tisha B'Av fue elegida una haftará de reprimenda tomada del comienzo del libro de los profetas de Yeshayahu, donde aparece la palabra Ejá. El versículo Ejá. Ejá ayatá letzoná mekriane maná. ¿Cómo? Ejá es una expresión de, como uno dice, ¿cómo puede ser algo? O sea, ¿cómo? Inconcebible. ¿Cómo se prostituyó la ciudad fiel de Jerusalén? ¿Cómo? ¿Cuánto? Nos recuerda el lamento de Ejá, el libro del profeta Jeremías, de Lamentaciones, que se lee en el ayuno de Tisha B'Av. Es más, en el Midrash nuestros sabios conectaron 3 versículos de lamentación y tristeza que comienzan con la palabra Ejá. Primero se encuentra en nuestra perashá de Barín, cuando Moshe Rabbeinu exclama frente al pueblo, Ejá etzá levadí betorjajem etzarechem beribechem. ¿Cómo se ha de desarrollar yo solo su fastidia, su carga y su contienda? Bueno, que Moshe dijo, ¿cómo yo voy a cargar con este pueblo con todos sus problemas y todas sus cosas y sus fastidios y sus situaciones, y que el hombre peleó con la mujer o que peleó con el enemigo y que se dijeron? El segundo versículo, como he mencionado, dijo el profeta Yeshayahu, ¿cómo se puso la ciudad fiel? Y el tercer versículo fue Yirmiyahu, que comenzó al comenzar el libro de Ejá, cuando exclamó ¿cómo quedó solitaria la ciudad populosa? Siempre es el libro de Lamentaciones. Entonces, estos 3 versículos de Ejá fueron fuertemente ligados uno con el otro. Esta perashá, aún cuán fastidiosas, cargosas y contendientes eran los hijos de Israel, que despertaban pleitos y peleas todo el tiempo. El segundo versículo de Yeshayahu representa la decadencia moral del pueblo judío. Y el tercero de Ejá revela la trágica consecuencia de los 2 versículos anteriores: la destrucción. Lo uno llegó al otro. Entonces aquí una pregunta que nos planteamos sobre el tiempo. Bueno, que es conocida, mejor dicho. ¿Por qué fue destruido el primer templo? El Talmud de Maseh Diomá 9b, nuestros sabios dijeron que se destruyó por 3 pecados. ¿Recuerdan cuáles son las 3 averot que llevaron a la destrucción del primer templo? La inmoralidad. La inmoralidad, muy bien. Muy bien. La idolatría. La idolatría. Y falta uno. Yo tengo aquí. El asesinato. La Fratricida, la idolatría, el adulterio, la inmoralidad sexual y el asesinato. Estos tres averot llevaron a la destrucción de nuestro templo sagrado. Estos 3 pecados capitales no eran los únicos que el pueblo cometió. Presta atención a las palabras de Yeshayahu en nuestra haftará. El profeta vio con sus propios ojos 130 años antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, ¿en qué momento vivió el profeta Yeshayahu? Isaías vivió 130 años antes de que fuera destruido el primer templo. El primer templo fue destruido en el año 586 de la era, antes de la era común. Sí, antes de la era común. Se le envió visión antes de. Sí, por eso. Entonces, si se te dijeron que algo iba a pasar 100 años antes, 130 años, Y no lo evitas. entonces tenía que volver que en Teshuvá. Se le advierte, mire, va a hacer esto, pasó. Pero son que dijeron, son historias O sea, puro para asustar a la gente. bueno, eso
¿verdad? Como en la época de ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba políticamente? Ustedes que les gusta la política. Israel, el imperio gobernante en ese momento era el imperio babilónico. ¿Ok? Y Israel tenía un acuerdo militar, como lo hay hoy en día. ¿Con quién era el acuerdo militar? Con la otra potencia. Entonces, en el mundo siempre ha habido potencias, equilibrio de fuerzas. Más o menos así, ¿verdad? Durante mucho tiempo, acá la historia reciente era Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? Hoy en día dicen que Estados Unidos y los chinos, bueno, ustedes saben. En ese momento era el imperio babilónico y el imperio egipcio. Ante todo babilónico. Sí, babilónico. Y entonces, ¿qué había hecho Israel? Los reyes de Israel en ese momento habían hecho un acuerdo con el faraón. Que si Egipto, que si Babilonia, perdón, atacaba a Israel, Egipto iba a defenderlo. Por eso el profeta dice, Egipto no lo salvará. 130 años dice. No va a haber, no crean. Y efectivamente, ¿qué pasó? Cuando los egipcios vieron que venían los babilonios, dijeron, espérate, por aquí. Eso no es con nosotros. No, que, mira, nosotros teníamos un acuerdo, sí, pero ¿sabe qué? Ese es Muy un buenos problema. días. Yo no tengo ningún problema con los babilónicos. Que les vaya muy bien. Resuelvan ustedes. Sí, resuelven. Nosotros no tenemos vela. No, pero hemos firmado. No. Resuelvan su problema ustedes. Somos amigos, pero allá, tú quédate allá, yo quédame. Entonces, algunos que hicieron se fueron a Egipto, o sea, se fueron de refugiados a Egipto. Los que quedaron después de la destrucción. Volvieron a Mitzrayim. Por eso, porque la gente, ¿qué pasa? Lo que decimos en el Salmo todos los días. Es que los salmos no son solamente repetir mantras, Hasbe Shalom, como hacen los goín. Eleva susim, banano. Estos con carros, estos con caballos. Pero nosotros, con el nombre del Eterno, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué? Porque el pueblo está en una decadencia espiritual que creía que la protección venía de las potencias que rondaban y del hombre. Y el mensaje de los profetas es ese. Tú no puedes confiar en poner tu confianza en seres de carne y hueso. Emuná. Eso es ese pasú que es muy frecuentemente citado de que maldito el hombre confía en el hombre que basa su confianza, está en ese contexto. ¿Ok? ¿Eso quiere decir que uno no puede confiar en nadie? No. Eso quiere decir que uno no puede depositar confianza ciega, absoluta en un ser humano. Yo puedo confiar en usted. Pero en kashrut hay confianza. Tiene confianza. Que yo, ¿por qué tomo este producto? Porque dice que es kasher. Yo como tengo certeza de que este producto es kasher. Mira, si no fuera así, tendríamos que ir cada uno a todas las fábricas del mundo, cada uno a ver qué, ¿verdad? Sí, porque si no confías, me hago entender. Ya no puedes comer. Entonces hay una confianza. Yo veo un sello ahí, yo veo qué autoridad está detrás de ese sello, y yo digo, si tengo confianza, tengo confianza. ¿Cómo voy a tu casa? Voy a su casa y usted me sirve, me invita a almorzar, con la cama, ¿verdad? Yo le pido a usted la teudá de Cachú, tráigame la teudá firmada aquí por la autoridad rabínica competente. Yo le pido. No, conviene. Que ya vio la persona. Exactamente. Por sus hechos, por sus actos. Y nada más veo que sepa me van a servir de vino. Es eso. Es confianza. ¿Verdad? O sea, la persona tiene Irat Shamayim. Entonces, pero cuando uno deposita una confianza ciega y uno cree que no necesita de Boreolam, hacer Shalom, ahí está el problema. Ellos pensaron que Egipto y que su poderío, que su fuerza le iba a proteger. Y eso es lo que Hashem, y eso es uno de los pecados que como pueblo constantemente en diversos momentos de la historia y que recordamos en Tisha B'Av hemos sufrido. Y es de creer la autosuficiencia. Yo todo lo puedo, todo lo tengo. Claro que pasó el 7 de octubre, vamos a volver a hablar de lo mismo, pero
tenemos un ejército, una inteligencia, unos, Mejor que mejor. ¿cómo se llama? Espías. La mejor defensa. Mira, pero si no confiamos en Hashem y si no hacemos un mitzvot. Rabotai, nosotros vimos cosas increíbles y ya y casi nada nos conmueve. Nosotros vimos cómo llovieron misiles. Y no pasó nada. Vino una persona y me contó en Nueva York una cosa que yo no sabía. En la última guerra de Irán, que estábamos leyendo para Shah Pinhas. ¿Cuántas personas murieron en los ataques de Irán contra Israel? 24. ¿Cuántos murieron en la Parashá? 24,000. O sea, Y en la Parashá que sigue, Parashá Matot, que siguió, ¿qué dice en la Parashá Matot? Que cuando vamos a la guerra, tiene que haber, ¿qué? 12,000 en el frente de batallas. Y 12,000 estudiando Torah en el mismo momento. 1,000, o sea, por cada un soldado en el frente de la batalla, un estudiante. tiene que haber uno estudiando la Torah. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ahora hay mucho en el frente de batalla que cada uno, no en la guerra, sino en otro tipo de guerra. En la guerra de la Parnasá, en la guerra de ir y buscar el sustento, en la guerra de ir y, ¿verdad?, ganar el pan. Entonces aquí el que se queda estudiando Torah, o en la tarde los que estudian Torah, es eso. Eso trae expiación, trae cobertura, trae protección sobre los que están allá. ¿Y eso dónde lo sabemos? ¿De la Torah misma? Entonces, una cosa impresionante, ¿no? 24. 24,000 allá y 24 acá. Estudiando. Miles de años después. Entonces, ¿por qué? Porque la confianza del pueblo no puede estar en el armamento, ni en la tecnología, ni en la sofisticación, ni en la inteligencia, que se necesita, por supuesto, sino que nuestra confianza está en Hashem Baraj y en que hacemos su voluntad, que cada día, cada paso hacemos su voluntad. Pero no todos tienen esa emuná, no todos tenemos esa Entonces confianza. hay que fortalecer a las personas. Porque siempre hay división, siempre hay Esa es la naturaleza humana. y por eso el problema Pero hay que fortalecer. hay en Israel, por la división, por los grupos de... Bueno, pero Hashem también permite esa bondad para que nos unamos. ¿Cuándo nos unimos? Cuando hay problemas. Es bondad de Hashem. Es bondad de Hashem. Muy en el fondo, muy en el fondo, es bondad de Dios. Porque si por las buenas no te quisiste unir. Ahora, la idea es que lo hagamos por las buenas. Pero si no lo sabemos, si no lo logramos por las buenas o si no nos movemos por las buenas, hay cosas que Hashem despierta al enemigo. Y esa es nuestra historia. Cuando tú puedes analizar, por ejemplo, la historia de Purim, la historia de Hanukkah, el pueblo estaba dormido. Y Hashem nos despierta, no de la manera que queremos. O sea, lo que acabamos de estudiar acá en la botella. 130 años hubo un profeta que dijo, va a pasar esto, hagan teshuvá, que no. Déjame tranquilo. No es conmigo. Voy de vacaciones. Voy de vacaciones, está diciendo. Antes del tren de Jerusalén, la decadencia espiritual y moral de los habitantes de la ciudad, así le describió. Mira lo que dice el profeta Isaías, lo que vamos a leer esta semana, ahorita en Shabbat. ¿Cómo se prostituyó la ciudad fiel? Estaba llena de justicia, rectitud moraba en ella, mas ahora homicidas. Tu plata se convirtió en escoria
Tu vino fue rebajado con agua. ¿Qué está diciendo el profeta? Mira, aquí hay homicidas y aquí hay ladrones. Te venden vino, pero rebajado. Cuando te venden plata, la liga, cuando todo, o sea, se volvió una cueva de ladrones, Jerusalén. Tus príncipes son rebeldes y compañeros de ladrones. Parece que estuviera describiendo acá un país por acá que yo conozco. Todos aman el soborno Y lo defienden. y persiguen los regalos. Y pelean para defenderlo. Con el huérfano no hacen justicia. La querella de la viuda no llega a ellos. La ignoran, dicen. Defiéndanse como puedan. Ese es Isaías 1, 21 y 23. Midrash Ajá comenta que Jerusalén tenía, mira esto bonito, esto yo no lo sabía, esto es Hidush para mí. No sé si para ustedes, pero para mí sí. ¿Cuántas sinagogas había en Jerusalén en la época de estos acontecimientos? Desde el segundo, aquí del primer templo, estamos hablando porque estaba el templo, ¿no? Pero había también sinagogas. ¿Cuántas sinagogas había? 480 sinagogas. Y en ese espacio tan pequeño. Y Jerusalén 400. Estaba lleno. Y en cada una de ellas había un colegio de Talmud, un Talmud Torah, uno de Mishnah y uno de Mikra. Pero Yeshayahu dice, la gente se fue degradando y la ciudad se llenó de homicidas. También eran corruptos, vendían plata mezclada con escoria, haciendo creer que era plata pura, vendían vino mezclado con agua, como si fuera vino puro, sin rebajar. Los príncipes y los jueces se rebelaban contra los preceptos de la Torá, se asociaban con ladrones, amaban el soborno y los regalos. La frivolidad y la corrupción fueron frutos de la bonanza que el Todopoderoso le otorgó al pueblo. Las relaciones humanas estaban en el escalón más bajo. Todos practicaban el latrocinio. Cuenta de Gideá Berajá en el Midrash. Una vez sucedió que una mujer le robaron una olla. Fue a la casa del juez a quejarse y allí encontró lo que se le había robado. El mismo juez era el ladrón. O sea, se le habían vendido al juez. Soborno. Al otro le robaron una sábana y al ir a la casa del juez la encontró sobre su cama. Todo el pueblo amaba el soborno. Páguenme y te pagaré, decían. ¿Con qué bueno tenga? No paga. Dice, ¿cómo puede ser que el pueblo del libro, que el Yo pueblo no estoy cobrando de todo. Israel cayera tan bajo? Muy difícil de entender. Toda esta conducta realmente no era compatible con las cualidades esenciales del pueblo de Israel y con los ideales enunciados por la Torah, que el pueblo aceptó a los pies del monte Sinai. Yahweh profetizó 130 años antes de la destrucción del sagrado templo, del primer templo. El pueblo judío podía retractarse y arrepentirse y evitar la destrucción del templo y su expulsión de la tierra prometida. Si ellos hubiesen atendido a las palabras de Yeshayahu, no hubiera llegado el día en que Yirmiyahu gritaba, cómo quedó solitaria la sociedad populosa, quedó como una viuda. Jerusalén quedó solitaria, sin su pueblo, sin profecía, sin sacerdocio. O sea, ya Desolado. Isaías vivió 130 años antes y Jeremías sí vivió, estuvo ahí en el lugar de los hechos en En el el momento. momento, sí. Y lo metieron en una cueva también. En un, ¿cómo se llama? Pozo. Y el segundo templo, ¿por qué fue destruido? Ese fue el primero, ya vimos. Que los jueces eran los ladrones. ¿Dónde hemos escuchado algo así? El odio gratuito. Y los ladrones eran jueces. El último juicio. El odio gratuito, pues. El segundo, por Sinat Hinam, Ajá. infundado. Entonces, hemos escuchado tantas de las Shod y tantas cosas de que es Sinat Hinam. Y uno dice, y todos los años, y cada momento, pero ¿qué dice el Talmud? En el segundo templo se dedicaban a la Torah, a las mitzvot y a la beneficencia. ¿Por qué fue destruido entonces? Porque había odio gratuito. Eso lo dice el Talmud en Yomá 9b. Y el Talmud concluye, esto te enseña que el odio gratuito equivale a los tres pecados capitales, la idolatría, el adulterio y el derramamiento de sangre. ¿Qué es odio gratuito? Según esta interpretación. Esta es la promiscuidad de la gente y lo mundano, pues, el dedicarse a lo mundano. Y ya, pero también dedicarse a no dejarse a lo mundano. Según esa. ¿No? Se equivale a Idolatría, idolatría, adulterio,
y derramamiento de sangre. No es lo mismo, pero equivale. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Vamos a terminar. está dividiendo. Mira, según esta interpretación, odio gratuito es cuando yo te puedo hacer un favor a ti y no te lo hago. No te puedo servir en algo y no te lo hago. ¿Por qué? No me caes bien, no sé, hay algo en esa persona que, Me rechazo. no. Entonces, ¿por qué? Porque el que comete idolatría, el que comete adulterio y derramamiento de sangre, ¿contra quién lo hace? Contra sí mismo. O sea, algo que lo afecta a él. ¿Me hago entender? Pero el que hace esto se equipara. ¿Por qué? Porque aunque lo hace para sí mismo, eso influencia a su alrededor, a su entorno. En un lugar donde hay vicio, donde hay este tipo de conductas, no sé si el entorno no es... ¿Se vuelve igual? Se permea el entorno. Entonces, igual acá, esto se parece, ¿por qué? Porque te puede hacer gesed, puede hacer bondad. Y el que no hace bondad, o el que se abstiene de hacer bondad, pudiéndolo hacerla, ¿cómo se llama? Dice, no, yo no he hecho nada, yo no he pecado. Yo no he hecho nada. Es que ese es el problema, no hacer nada. ¿Verdad? Entonces, dicen los pensadores de Occidente, acá los filósofos, dicen, ¿cuál es lo peor que puede pasar? No, esto no es de la Torah, pero miren esto. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una sociedad? A una sociedad, a un pueblo, a un conglomerado humano. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? La indiferencia de los buenos. Precisamente en el segundo templo, cuando hablan de Sinán, ¿verdad? Hablan de que los unos no reprochaban a los otros yendo a hacer cosas. Exactamente, la indiferencia de los buenos, o sea, de las personas correctas ya pierde y dice, no, ¿para qué vamos a decir algo? ¿Para qué vamos a hablar algo? ¿Para qué vamos a decir, mira, Ya no hay caso para... ¿para qué te vas a desgastar? No es asunto mío, déjalo que cada uno haga lo que quiera, como quiera, cada uno que viva su vida. Después la van a coger conmigo. Sí, entonces, ahí es cuando la persona, eso sin adhinam, no tiene claro que tal vez lo que hace falta es que alguien se pare y diga, eso no es correcto. Como pinta. Sí, no es correcto. Entonces pregunta, ¿cómo pudieron alejarse tanto del espíritu de la Torá, del cumplimiento de los preceptos entre el hombre y su semejante, y entre el hombre y Dios en la época del primer templo y en el segundo templo? Entonces aquí trae una cosa fenomenal. Hay dos categorías de mitzvot. O sea, las mitzvot se pueden categorizar de varias formas, ustedes saben. Mishpatim, hukim, bueno. Hay una manera que se puede categorizar las mitzvot es mitzvot la makom y mitzvot le javero. ¿Cómo así? En castellano. Amakom quiere decir las mitzvot hacia Dios. Tú te colocas el tefilín, tú guardas Shabbat, tú rezas. Eso es una mitzvah que tú haces en referencia a Hashem. Una ordenanza de Dios. Es mitzvah la makom. La makom es un nombre de Dios, el lugar, el nombre de Dios. Y mitzvot la javeró hacia sus compañeros son, por ejemplo, cuando tú ves a un necesitado y tú le das de acá, ¿verdad? Cuando tú le haces un favor al otro, cuando tú acompañas a un difunto, barminán. Eso es una mitzvah hacia quién? Hacia el prójimo. Cuando tú ayudas al huérfano, a la viuda, al necesitado, eso no es a que acompañar al novio, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué dice acá Jajam? Cosa fenomenal. En el primer templo, el templo fue destruido porque iban en contra de las mitzvot contra Hashem. Idolatría, asesinato. El segundo templo fue destruido porque eran eruditos de la Torá, pero no hacían mitzvot lejavero, no tenían sensibilidad hacia el prójimo, o sea, otra persona. Sí, respeto, amor, compañerismo hacia la otra persona. Eso dice Sinat Hinam. Porque tú puedes ser ¿le cuento la historia? Yo le he contado aquí muchas veces del que fue el Baal Shem Tov. Le dijo, Rab, yo me cubal, ¿no? Yo quiero que usted me diga las kavanot que hay que ponerse, que hay que tener cuando uno se coloca el talit, cuáles son las kavanot y el Shem Bihut, ¿qué es lo que hay que hacer? Y le dijo, la principal kavaná es
que con tu tzitzit no le pegas al compañero que tiene al lado. Esas señales, o sea, la cabana es, por eso, es que a veces perdemos el foco. Yo tengo que poner una mitzvah a como de lugar. Y entonces la gente piensa que en lo espiritual el fin justifica los medios. Y no puede ser así. ¿Ok? Si yo tengo que yo tengo que comer en Shabbat. Hay mitzvah de comer en Shabbat. Pero si esa mitzvah de comer en Shabbat implica que no hay nada, yo tengo que robarle al otro para comer, ¿qué digo yo? Ah, no, entonces el fin justifica los medios. Pero para que tienes a tu hermano, me dice, si necesitas ver a tu hermano, Baruch Hashem. Y Así ves a es. tu hermano con las manos tiradas, ya te. Por eso. Pero hay gente que piensa así. Póngalo. Puse ese ejemplo. Piensa en otros ejemplos. No, el fin no justifica los medios, ni aún en lo espiritual. Entonces, la persona llena de Torah, pero también tiene que tener llena de sensibilidad. O sea, el Sinat Hinam es eso. Es decir, yo sé, la famosa historia de Kamsá y Bar Kamsá. Yo creo que la conocen ya. No voy a entrar ahí, pero ¿cuál fue lo que detonó la respuesta de odio de este hombre de Bar Kamsá? ¿Verdad? ¿Conocen la historia o no conocen la historia? El precio en la fiesta. 30 segundos. No, pero los sabios Se quedaron los sabios. Él dijo, o sea, ahí está el Cohen Gadol, ahí está el presidente del Sanedrín, ahí están los rabinos, y no dicen nada, entonces aquí no hay nada. Porque que el pueblo llano, que el ignorante no diga nada, ignorante, ¿qué le vas a pedir tú? ¿Me explico? Pero que los líderes de la generación, espiritualmente hablando, los que se supone que están llenos de Torah y de temor a Dios, no dicen nada, entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué dijo él? Aquí no hay nada. algo pasa aquí. No, aquí se acabó esto. Empaquemos y cuídanos. Por eso. Papá, y vámonos, ¿no? Entonces, es eso. Que lo que él detonó su respuesta que llevó a... Lo que hizo. O sea, ahora, esta historia en realidad no es literal. Esta historia es un reflejo de lo que está pasando, de cómo estaba el nivel de la sociedad en aquel momento, que la sensibilidad no existía. Y aún en los niveles, los más altos niveles de estudio y demás, no había ya consideración por el prójimo. Por eso es tan importante la consideración por el prójimo, el respeto, ya es lo que hay que trabajar todo el tiempo, porque es difícil, sobre todo con quién, con el prójimo más prójimo. ¿Quién es el prójimo más prójimo? Pero al lado de La esposa. Ese es el prójimo. Es el primer prójimo de uno. Sí. También la suegra es prójimo. ¿Ah? Lo que sea. Alrededor de una familia. Buenos días. Buenos días. Claro, porque ese es el prójimo. La mujer de una, su esposa es prójimo de uno. Y amarás a tu prójimo. Y dices, ¿cómo amar al prójimo? Es un curso, ¿no? ¿Cuánto dura el curso? 120 años. ¿Lo toma o no lo toma? Hasta que parta. ¿Cuándo se gradúa uno de ese curso? cuando lo entiendo. Dice Jamín que a los 100 años se graduó de ese curso. No llegamos. Sí, sí. Entonces debes saber que ante los ojos de los hijos de Israel brillaban las profecías de la advertencia, incluso de la Torá. Ya fuimos advertidos sobre una posible destrucción del templo y sobre el exilio en el caso de descuidar las enseñanzas y los preceptos de la Torá, como el para Shabbat Kotai. Si no me escucharan y no compraran todos mis preceptos, sobre la profecía hablaremos en otra oportunidad. Solo te diré que todo lo sucedido fue fruto del Yetzer Hara, que hizo que nuestros hermanos olviden su identidad, sus raíces, su historia y su fe. De nada sirvió su inteligencia, pues Dios hizo que dejaran de comprender lo que sus ojos veían, y aquí y ahí, y de ahí a los trágicos sucesos solo hubo un paso. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a leer aquí el Sera Shishon Chic-Chac. O sea, 1, 2, 3. Sera Shishon, aquí está la historia de Kamsá y Bar Kamsá. ¿Ah? De la fiesta, ¿no?
Nagdimón Ben Gurión, Ben Calva Sabúa, Ben Gurión, días de la guerra. Bueno, aquí está varias historias que podemos estudiar en Tisha B'Av mismo. Aquí hay un material muy bueno para estudiar Tisha B'Av. Bueno, el Será Shimshon Rabotai, las palabras de Torah sean para la elevación del alma de Javier Hidalgo Valencia y de la señora Esther Tum, que su alma se le venga a Edén con perfecta gloria y perdón. Amén. Vean. Perashá de Barim. Entonces dice, este versículo, que está en tu libro, si alguien lo quiere seguir, 2.96, cortito. Hay un versículo que dice, Vaishma Hashem et kol dibrechem, y escuchó Hashem la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, ¿qué juró Hashem? Esta generación que me han hecho enojar, No. va a entrar a mi tierra. Adelante. Buenos días. Bienvenido. Bienvenidos. Nada más. Entonces, este versículo resulta difícil de entender la expresión la voz. Pues el versículo podría haber dicho simplemente y escuchó Hashem vuestras palabras. ¿Qué quiso indicar y escuchó Hashem la voz de vuestras palabras? Esta misma pregunta se puede proponer acerca del versículo en Job 33:8. Y la voz de las palabras escucharé. Escucha la voz de mis palabras. A simple vista, en ambos versículos está de más la expresión la voz. Pues basta decir, y las palabras escucharé, y escucha mis palabras. ¿Por qué entonces la redundancia de decir la voz de las palabras? Podemos aprender de acuerdo a lo escrito en el versículo de Devarim, a partir de la explicación del versículo de Job, donde encontramos que él se lamenta ante sus 4 amigos por su infortunio. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿No? ¿Qué le pasó a Job? Job. Casi pudo ¿Ah? cuando estaba en Egipto. ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Job? Hubo unas Perdió todo. consecuencias, muchas consecuencias. Todo, absolutamente Perdió todo. todo, perdió esposa, perdió todo, sus bienes. ¿Por qué? Porque quedó callado cuando tenía que hablar. Y después se lamenta ante todo. Vienen sus amigos a... Sí, sí, Ya. sí, porque ahora- De ellos, perdón, ahora- de ellos los 3 más ancianos permanecieron en silencio, los que causó el enojo del más joven, Eliú, quien se dirigió a Job y le dijo, porque lleno estoy de palabras, el espíritu de mí me compele. A veces una persona puede hablar compelida por el enojo o por alguna emoción similar. En esta circunstancia no puede contenerse o dominarse y gobernar sobre lo que dice. En dicha situación, aun cuando haya hablado, no es recomendable prestarle atención en absoluto a lo que haya dicho, pues las palabras que haya pronunciado habrán salido sin conciencia. Bueno, voz de enojo, ¿no? bastante llama ahí. Estas fueron las dichas solo como consecuencias del enojo. Por lo tanto, Eliú primero le dijo a Job, porque estoy lleno de palabras, el espíritu dentro de mí me compele, o sea, me empuja a hablar. Como lo que quiso decir que tenía una razón poderosa por la que tenía que hablar, y por lo que ello agregó que a pesar de que estaba obligado a hablar debido a que estaba molesto porque los mayores que él no habían hablado antes, Job debía escuchar la voz de sus palabras. Eliú hizo énfasis en que tenía que escuchar la voz de sus palabras, porque si solamente hubiera dicho escucha mis palabras, habría sido obvio que Job no iba a prestar atención, pues Eliú mismo ya había reconocido desde el principio de sus palabras surgían de la molestia. Por lo tanto, no se debía tomar en consideración. Por eso Eliú dijo, escucha la voz de mis palabras.
para notificarle a Job que sus palabras no estaban afectadas por su molestia, sin tener conciencia de lo que sale de su boca. Más bien, él estaba hablando con completa lucidez, conciencia y buen juicio. La prueba de esto radica en la voz con la cual le estaba diciendo estas cosas. Pues uno que no tiene intención de decir sus palabras con conciencia, tampoco pone intención en la inflexión de su voz. Por ello, Eliú le dijo a Job: como ves, yo pongo intención en mi voz como debe ser. Ello demuestra que estoy hablando con total conciencia de lo que estoy diciendo, con lucidez, con juicio y serenidad. Por esto, escucha la voz de mis palabras. De acuerdo con esta explicación, podemos responder la dificultad del versículo de Devarim. Moshe Rabbeinu le dijo a los hijos de Israel: y escuchó Hashem la voz de vuestras palabras, decir: vosotros habéis hablado en contra de Kadosh Baruj Hu en el asunto de los espías. Pero en verdad Hashem no debía haberles prestado atención a vuestras palabras, ya que estabais molestos y con temor debido al reporte que habían recibido los espías acerca de la tierra de Israel. De haber sido así, vuestras palabras hubieran sido sin conciencia, sin serenidad ni juicio, de modo que debían ser descartadas. Pero debido a que Hashem escuchó la voz con que las habíais dicho, vuestras palabras, fue evidente que habíais dicho con intención, plena conciencia. Siendo así, queda claro que aquello que habéis dicho fue con la intención, en primera instancia, de pecar delante de él. O sea, ustedes hablaron muy tranquilos, hablaron muy pausadamente la Lashon Hará y hablaron en contra de Hashem, no con indignación, no con rabia, no con enojo, sino muy calmaditos. Por ello, cuando Hashem escuchó la voz de vuestras palabras, precisamente por ello él se enojó y juró que ninguno de los hombres de aquella generación vería la tierra buena que le había prometido a vuestros patriarcas de la descendencia. Solo después de que Hashem vio la voz de sus palabras, fue con claridad mental, lucidez y conciencia, se enojó con vosotros y juró castigarlos. Por eso dice: escuchó la voz. Entonces, toda persona, toda persona no siempre tiene que escuchar no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Si lo dice con calma y tranquilidad, cuidado. Si lo dice alterado, eso pasa. Pues baja la espuma, la efervescencia, el Alka-Seltzer, sí. Se asienta y ahí, bueno, pero aquí, por eso dice que Hashem escuchó la voz de sus palabras, porque se dio cuenta que lo que ustedes decían venía del corazón, no de la emoción. Hay cosas que vienen de la emoción, de la efervescencia del momento, de la calentura del momento. Y eso, como vino, se va. Pero hay cosas cuando vienen de la mente, del interior de la persona. Se dice, no, que cuando una persona está caliente, saca lo que tiene dentro. Es verdad, pero no hay que ponerle tanta atención a eso. En cambio, cuando está calmado, cuando está frío, cuando está sentado, eso se llama en hebreo Ishuv Adaat, cuando tiene la tranquilidad del pensamiento, el pensamiento asentado, o sea, está, y dice, ahí verdaderamente hay que poner mucho cuidado. Besrat Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos ayude a crecer y fortificarnos en la Torah, y a que este próximo Tisha B'Av, muy pronto, se convierta en día de alegría y de gozo para toda Israel con el Mashiach. Amén. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Bueno.